أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآله محمد وجل فرجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hoy es el sexto día o la sexta charla desde que iniciamos el Hadith del que era, ¿sí se acuerdan? El Hadith del Miraj. Y en la clase pasada hablamos sobre para quién ha hecho Dios su amor obligatorio. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hablamos de eso. Hablamos sobre quién son las personas que Dios obligatoriamente, sí o sí, quieren. ¿Sí? Y hablamos que cuando el profeta, Dios le dice, Ya Ahmad, he hecho obligatorio mi amor para aquellos que se aman por mí, que son como los mutahaddin, y los mutawafin son aquellos que cortan relaciones por mí. Es decir, los que han hecho su amor, es obligatorio mi amor para aquellos que me aman por mí y para aquellos que cortan sus relaciones por mí. ¿Sí? Y hablamos inclusive también de cuál es el medidor para nosotros saber quién es una buena persona. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Hablamos sobre la sura Hujurat que dice Bismillahirrahmanirrahim Wa'ala fa baina qulubikum asbatun binammatin ikhwana. Dice, recordad que Dios ha hecho que la fe sea amada por ustedes y la ha embellecido en sus corazones y ha hecho que la incredulidad, la rebeldía y la desobediencia les sean odiadas. O sea que todo lo que nosotros aborrezcamos que sea malo, ese es el medidor para nosotros saber si somos o no una buena o una mala persona. ¿Está claro? También hablamos sobre septaminkum. Dice 6 cosas de mí y 6 cosas de ustedes. ¿Sí? ¿Alguien me recuerda cuáles fueron esas? ¿Cuáles son las cosas que Dios dice que son de Él y las otras cosas son de nosotros? El perdón y el arrepentimiento nuestro, la primera. La segunda, la invocación es de nosotros y la respuesta de Dios. El decreto y la satisfacción es nuestra. La prueba de parte de quién? Y nosotros tenemos que paciencia. ¿Sí? El sustento viene de Dios y nosotros ¿qué? El agradecimiento. ¿Sí? Finalmente, ¿qué dice? La obediencia a ustedes, ¿mi premio cuál es? El paraíso. Inshallah te digamos allá. Ahora bien, Dios Todopoderoso después continúa hablando con el profeta. ¿Sí? Y a medida que el profeta va subiendo a los diferentes cielos, dicen que en el 5.º cielo se encontró al profeta Musa, en el 2.º cielo se encontró al profeta Jesús, se encontró al profeta Juan el Bautista. A medida que iba subiendo por los cielos se va encontrando a todos los profetas, ¿no? Y va subiendo y Allah Subhanahu wa Ta'ala le dice al profeta lo siguiente: Ya Ahmad, que empezamos la clase, ¿no? Dice, Ya Ahmad, oh Ahmad, ¿sabes a quiénes son las personas que ustedes deben de amar? La vez pasada le digo, ¿para quién es obligatorio mi amor? Dios le dice al profeta, las que tengan estas características, es obligatorio que yo los ame. Sí o sí los amo. Pero ahora le dice, ¿a quién usted debe de amar? ¿Sí? El profeta viene y le cuenta a la comunidad lo siguiente. Dice, Dios me dijo lo siguiente: Ya Ahmad, ama a los que hacen el bien y a la gente del más allá. ¿Sí? Al-Khair wal-Akhirat. ¿Sí? A la gente que hace el bien y a la gente del más allá. Pero aquellos que son gente de este mundo
y de ambiciones materiales, no los ames. ¿Ya? Les repito nuevamente. Oh Ahmad, ama a los que hacen el bien y a la gente del más allá. ¿Quiénes son los del más allá? Los que están pensando en el paraíso y todo tipo de cosas, ¿sí? Pero aquellos que son gente de este mundo, pensando en la dunya, ¿no? Y de ambiciones materiales, no los ames. ¿Sí? Ahora vamos a saber entonces quiénes son la gente del más allá, ¿no? ¿Quiénes son los de ambiciones materiales, ¿no? Primera pregunta es, ¿cuáles son las características de la gente del más allá para que nosotros los amemos? ¿Sí? ¿Qué tiene que tener una persona para nosotros la amemos? Porque pues el profeta ya Dios le dijo, el que hace esto yo lo amo, pero ama. Usted, si hay una persona que tiene estos signos, usted ámela así o sí ame. ¿Sí? Una de las características de esta gente que nosotros tenemos que amar, ¿cuál es? La persona tiene que hacer ¿qué? Introspección. La primera característica es de la persona que hace introspección. ¿Qué es la introspección? Cuando las personas se sientan y dicen qué hice, qué no hice, ¿será que la embarré? ¿Será que no la embarré? ¿Sí? Yo me siento, inmediatamente empiezo a verificar qué hice mal y qué no hice mal, qué hice bien y qué hice mal. Ustedes han visto cuando uno sale del examen, ¿no? Los profesores aquí salen, entonces le dicen a uno, profe, yo la primera, la segunda, yo como que no pasé. Y la tercera y la segunda como que me equivoqué. Entonces uno ya se da cuenta, yo creo que saco como que 8, saco como que 5, ¿cierto? Porque ya la gente sabe lo que hace. ¿Sí? Se hace, ellos básicamente, entre comillas, hacen una introspección, porque ellos mismos van y miran en el cuaderno o en el libro, o donde sea que consulten para saber qué está mal y qué está bien. ¿Sí? La primera característica de la persona hace, ¿qué? Introspección. ¿Sí? La persona que ama. Miren, el universo está basado en la cuenta y el cálculo, ¿no es así? Está basado en el universo. Todo es un sistema que está bien organizado, bien estructurado. De la misma forma, nuestro sistema biológico también está bien estructurado, ¿sí? Cuando yo me doy cuenta que la cosa está fallando, yo tengo un dolor. Si algo me duele, pues tengo que ir al médico, porque alguna cosa está mal. El dolor es un signo de alerta que me dice que algo está mal, ¿sí? Nosotros tenemos 3 tipos de sistemas, ¿ya? Pero yo les voy a enumerar primero estos 2, después les explico el tercero. El primer sistema, ¿qué es? Es un sistema que es físico automático, que es ¿cuál? El del universo, ¿no es así? Eso es físico y automático, porque saben de cuestiones cuánticas y demás, ¿sí? El primer sistema, que es el sistema del universo, es un sistema que funciona por necesidad, ¿sí? Es decir, el sol no puede elegir salir o no salir. Él sí o sí tiene que salir. Él no le decía a la suba no quiero salir hoy, no, usted va para arriba, usted sale. Sí o sí tiene que salir. Es un sistema que es matemáticamente predecible. Usted hoy en día sabe cuándo va a haber un eclipse dentro de 10 años, 30 años, ¿cierto? Saben dónde va a ser parcial, dónde va a ser mayor, dónde se va a oscurecer. Hasta ahora último, nomás el huracán que llegó fuerte, pegó en Jamaica, vi las imágenes que mandaron una especie como, era un dron o un avión, que entró al centro del huracán para saber, Melissa, lo que se llama el huracán, ¿no? Para saber qué era lo que lo causaba. Entonces, ¿no? O sea, se está investigando, ¿sí? Se está investigando, obviamente, para todas esas situaciones que lo causan. Y este sistema no tiene libre albedrío, ¿sí? Es decir, sigue unas leyes físicas que son, ¿qué? Irrevocables. Él no tiene libre albedrío, él no hace lo que le venga en gana. Él sí o sí tiene que tener un orden, un sistema, ¿sí? Por eso la contabilidad y el sistema y el cálculo del universo son básicamente, ¿qué? Precisos. Y Allah Subhanahu wa Ta'ala así quiso que sea,
¿sí? Lo organizó de una forma precisa. Por eso nosotros vemos que desde el electrón, desde el protón, desde el neutrón, todo está obviamente organizado, que las personas saben dónde tienen que, por así decirlo, buscar, ¿sí? Para saber cómo separan el átomo, entonces, ¿qué? El electrón, todo eso, cómo lo separan. O sea, ya está básicamente todo estructurado. El Sagrado Corán, ¿qué lo dice? Sura Yasin, aliyah 36, Sura Yasin, 36 a 38, dice, Bismillahirrahmanirrahim, y él corre hacia un lugar determinado para él. Esa es la determinación del poderoso, del sabio. Es decir, el sol va hacia donde Dios le dice. Usted va a la derecha, no puede ir a la izquierda. Y en otra sura, Sura Rahman, dice lo siguiente: Wal shamsu wal qamara bi husban. El sol y la luna se desplazan en un cálculo preciso. Bi husban, en árabe traduce en un cálculo preciso. Ese es el sistema que el del universo, ¿no? ¿Cierto? Ahora bien, hay un segundo sistema, que ¿cuál es? El sistema biológico, nuestro cuerpo, ¿sí? Tiene una ley física, ¿no? Así. Yo no puedo saltar aquí y llamarme al edificio, ¿no? Yo no puedo hacer eso, porque no estoy en la luna, ¿no? El tema de la gravedad y demás. Entonces mi cuerpo obviamente impide hacer eso, ¿sí? Este sistema es básicamente inconsciente automático, ¿sí? Nosotros no le decimos al corazón que lata. Él sí o sí late, ¿no así? Él late. Nosotros no le decimos al páncreas que segregue. Él automáticamente lo hace. ¿Ya? Es inconsciente, pero nosotros nos damos cuenta. Y es automático porque a medida que usted corra, pues su corazón, ¿qué hace? Se acelera, ¿no? O sea, responde a medida que usted le da. ¿Sí? Si usted come mucho azúcar, ¿qué va a pasar? La glucosa que lo sube, obviamente, y va a terminar, ¿qué? Con su problema de diabetes y todo el cuento. ¿Sí? O sea, hay unas normas que ya están establecidas en el cuerpo. Allá tiene una serie de normas. Acá también su cuerpo biológico también tiene una serie de normas. ¿Sí? Todo obviamente tiene unas leyes físicas donde la suban a tabla así, a nosotros nos organizó. ¿Se entendió hasta ahí? Ahora bien, cuando hablamos sobre el tema de la cuenta, en este sentido, básicamente la cuenta, que es el desbalance físico. La causa que produce, obviamente, si yo como mucho azúcar, el efecto ¿cuál es? Pues va a tener diabetes y todo el cuento, ¿sí? La enfermedad. ¿Ya? Sura Mursalnat 77 dice: Bismillahirrahmanirrahim. Nos creamos de un líquido despreciable, lo colocamos en un lugar seguro, el útero, ¿no? Seguro, por un plazo determinado, y qué bien que determinamos las cosas. Qué excelentes determinadores somos. ¿Sí? Acá nos pusieron en un lugar seguro para que nosotros creciéramos. ¿Ya? Entonces, tenemos un sistema, obviamente, que funciona perfecto. ¿Ya? Ahora bien, este sistema, tanto el biológico como el del universo, se rige por unas leyes, ¿no? La pregunta es la siguiente: ¿qué es lo único de nosotros que no está basado en una cuenta y en un sistema? Esta pregunta es para todos. El único sistema que no está basado en cuentas, ¿cuál es? Nuestro sistema moral espiritual. Es decir, nuestras acciones. No tenemos nosotros un sistema para eso. Función por elección. Usted elige si es grosero, usted elige si es patán, usted elige si habla duro, usted elige si... ¿Sí me entiende? Usted hace lo que quiera, usted elige si miente. No es matemáticamente predecible. Usted habla con la persona, la aconseja: no hagas eso, no hagas... y él vaya y hace otra cosa. O sea, usted no puede decir qué haga y qué no haga. O sea que ese sistema moral es impredecible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que libre albedrío para actuar bien o actuar mal. ¿Sí? Nosotros vamos a ser juzgados ¿por qué? Por el libre albedrío. ¿Se entendió?
Por eso es que Allah subhanahu wa ta'ala nos va a nosotros buscar. ¿Qué es el libre albedrío? Es la capacidad, es la facultad de decir voluntariamente lo que usted quiera. Yo puedo coger una piedra y rompo ese vidrio, si yo lo puedo hacer. Eso es libre albedrío. Por ese libre albedrío es que usted lo van a buscar. Por nada más que ese libre albedrío. De hecho, las grandes artimañas de Shaitán, si usted analiza el tema, Shaitán se basa en nosotros en el libre albedrío. ¿Qué dice la Surah 14:22? Shaitán, el día del juicio, cuando Allah subhanahu wa ta'ala le pregunte al ser humano, ¿y usted por qué hizo tal cosa? ¿Qué dice Shaitán? ¿Qué dice el ser humano, no? El ser humano dice él, Shaitán. ¿Y Shaitán qué dice? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala shaitanu laman judilla al-amr. Dice, y Satanás dirá cuando esté todo decidido, en verdad Allah os prometió una promesa de verdad. Y yo también os prometí, pero os traicioné. Pero no tuve autoridad sobre vosotros, salvo que os llamé y vosotros respondisteis a mí. Problema suyo. Yo nomás que dice ¿qué? Was. ¿Qué dijimos? Que las cosas para tener el corazón limpio, ¿cuál es? Estar en su. Está claro, el Corán está claro. O sea, antes de que lleguemos al día del juicio, él no está diciendo acá lo que va a pasar. Está claro. No es que no, él no es usted. Usted fue el que hizo. ¿Sí? Hay una pregunta que siempre es ¿cuál? ¿Por qué Dios creó un mundo donde sabía que habría pecado y sufrimiento? Y nos puso acá. ¿Cierto? Siempre hace esa pregunta. Miren, Dios es perfecto, omnisciente, y es que adil, justo, ¿no? Entre las cosas que ¿no? Sí. Porque inclusive la justicia divina es uno de los pilares del Islam. La justicia divina. Dios no crea el mal. Dios no obliga al pecado. ¿Sí? Pero sí crea un mundo donde el ser humano tiene tres cosas y una lo amarra a él. Primero, capacidad de ¿qué? Perfeccionarse. El Sagrado Corán lo dice, ¿no? Usted es más alto que los ángeles o es más bajo que los animales. En este mundo. Dos, oportunidad de acercarse a Dios. Siempre la puerta de arrepentimiento ¿qué? Está abierta. Le conté esta la historia del profeta Musa, que una persona estaba adentro y no llovía, ¿se acuerdan? Y él ni siquiera de pedir nomás ahí, agachó y llegó el arrepentimiento. Y tres, libre albedrío de hacer lo que él desea. Si ustedes dan cuenta de esta primera, libre albedrío, tiene las otras dos agarradas. Por su libre albedrío usted tiene capacidad de ¿qué? De perfeccionarse. Por su libre albedrío usted tiene capacidad de ¿qué? De acercarse a Dios. A usted le dieron lo máximo. Por eso nosotros somos la máxima creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Libre albedrío es la capacidad que uno tiene para hacer lo que uno desea. De decidir lo que usted quiera. ¿Sí? Shaitán tiene libre albedrío. De hecho, Shaitán, Allah subhanahu wa ta'ala, cuando inició todo, hicieron la creación de los ángeles, no se prostó por eso, el libre albedrío, porque no quiso prostrarse por arrogancia. O sea, que tiene capacidad de decidir. ¿Sí me entiende? Por arrogancia no se prostró. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala, ¿y qué te impidió para prosternarte? Él dice que él lo creó usted el barro, a mí el fuego. O sea, él dice, por arrogante, que el fuego es mayor que el barro. ¿Sí me entiendes? Entonces, él básicamente, por eso él no se prosterna. Ahora se le dice, vaya aquí. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿a dónde yo voy? Tenemos hadices que dicen que inclusive Dios es tan rahim, tan misericordia, que el día del juicio, hasta Shaitán está apelando por misericordia. Hasta Shaitán. ¿Entiendes? Hasta Shaitán apela por misericordia. Por eso cuando Shaitán, Dios le dice que se vaya, él dice, voy a extraviar, no es Allah subhanahu wa ta'ala, él dice, voy a extraviar el que esté en la derecha, en la izquierda, por todos lados lo voy a acechar. Y hay un error, la gente a veces piensa que fue Allah subhanahu wa ta'ala. No, él dice, extravía a todos menos a los que estén con usted.
por eso Shaitán dice, yo los acecho a todos, pero el que esté con usted, a eso yo no le puedo llegar. ¿Sí me entiendes? O sea, Shaitán es consciente, porque entre otras cosas, el problema de Shaitán no siquiera fue el tema de que Shaitán fuera politeísta. Shaitán no era politeísta. Shaitán creía que Dios era uno solo. Shaitán tuvo el máximo que era el yaquín. O sea, uno va a encontrar a Shaitán diciendo que Dios son tres. Shaitán dice, no, bi izática, por tu grandeza, le dice. Es uno solo. Pues ahora el Corán dice, pero Shaitán era los kafirín. Ah, ¿usted por qué volvió kafir? No se volvió kafir porque supuestamente decían que eran tres. Se volvió kafir, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un grado de incredulidad cuando nosotros no seguimos lo que Allah ordena. ¿Sí me entiende? Hay un poco de incredulidad en nosotros cuando nosotros no seguimos lo que Allah ordena. Porque si nosotros no seguimos lo que Allah ordena, entonces nosotros no creemos en eso. Por rebeldía, ponemos igual que Shaitán, igual de rebelde, no queremos hacer eso. ¿Sí? Ahora bien, nosotros tenemos obviamente eso, miren. Para que la creación sea justa, ¿sí? Para que la creación sea justa y significativa, necesita que el ser humano pueda, ¿qué? Elegir. Si el ser humano tiene libre albedrío, entonces ¿qué pasa? No habría mérito. ¿Cuál es el mérito? Paraíso. No habría, ¿qué? Responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Juicio. Y no habría, ¿qué? Sabiduría. Dios, ¿para qué nos creó? ¿Sí? Nosotros tenemos la capacidad de elegir. Por eso la creación es justa. Así que el pecado no lo crea Allah Subhanahu wa Ta'ala, lo creemos nosotros con nuestras cosas. Yo siempre digo a las personas que a la hora del pecado uno siempre trata de justificarlo en el momento de pecar y el que no se arrepienta hasta después. No, yo lo voy a hacer porque toca. Siempre hay una salida, ¿no? Pero después cuando lo hace, ¿qué dice? No, pues lo hicimos porque tal cosa. No hay una cuestión ni siquiera así como la embarré. ¿Sí? Alhamdulillah, los que llegan y dicen, no, me equivoqué, corrijo. ¿Sí? Así que nosotros tenemos que tener en cuenta que el libre albedrío que Dios Todopoderoso nos dio es básicamente para nosotros alejarnos del pecado. El pecado es por la elección humana. El pecado no es porque Allah Subhanahu wa Ta'ala así nos dio. Él nos dio a nosotros el libre albedrío. Y Dios es tan sabio que a nosotros ese libre albedrío es el que nosotros el día del juicio nos va a pesar. O nos sirve, nos ayuda, obviamente nos lleva para el, por así decirlo, para el fango. ¿Sí me entiendes? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Ya? Si nosotros corregimos nuestro día a día, el que tenga problema por lo menos con el rezo, usted se levanta tarde por el rezo, usted tiene capacidad de corregir eso. ¿Y usted cómo lo corrige? Pues muy sencillamente, no sé, ponga un reloj, acuéstese más temprano, ¿sí? O sea, busque infinidad de formas para usted obviamente poder llegar a la hora que es, ¿sí? El profeta Yahya, Juan el Bautista, ¿no? La pasaba con él, Yahya ibn Zacarías, estaba sentado. Y en eso que estaba sentado, vio que venía Shaitán, pero venía con un poco de instrumentos. Una guitarra, un arpa, un poco de cosas. El profeta lo quedó viendo y le dijo, ¿y yo instrumento? Le dice el profeta Shaitán, dice, no, esto es otra forma con las que yo enredo a la gente. Entonces el profeta Yahya le dice, ¿y a mí eso no me sirve? Le digo, no, a usted no le llega nunca. Pero Yahya, hijo de Zacarías, tenés un problema, le dijo. Digo, ¿cuál? Comes mucho en la noche y cuando te levantas en la mañana para hacer la oración, se te vuelve pesado. El profeta Juan el Bautista dijo, desde ese día dejé de comer pesado en la noche. ¿Sí? O sea, indirectamente obviamente le dijo, y él, ¿sí me entiende? Corrigió eso. ¿Ya? Así que nosotros podemos mejorar nuestro libre albedrío. Nosotros podemos corregir nuestro libre albedrío. Entonces, lo único que está basado en la cuenta y un sistema físico, ¿cuáles son los sistemas? El universo. Ajá. Y El físico. el físico. Pero el moral, eso se salió, ¿sí? Ahora bien, si Dios ha creado este cosmos tan correcto, tan adecuado, ¿cómo es posible que, si obviamente nos dio a nosotros también la capacidad
de libre albedrío, ¿cómo a nosotros no nos vaya también a pasar una cuenta de cobro? ¿Cierto? Porque también nos dio una bendición. ¿La bendición cuál es? El libre albedrío, ¿no es así? Entonces, si a nosotros damos una bendición libre albedrío, uno le van a pasar cuenta sobre cómo utilizar el libre albedrío. El papá que le da la plata a la hija, ¿qué dice? O al hijo, venga, vaya, y va y la gasta en lo que sea. ¿Y qué la gastó? No, yo me la gasté en lo que sea, papá, no señor, venga. ¿Qué fue? Yo le dije a usted que hiciera esto y esto y esto. Si usted analiza a todo aquel que le cobran o que le dicen qué hizo o qué no hizo, ha tenido por encima un jefe que le dice qué hacer con el dinero o con su acción que le toca. El papá le dice al hijo qué tiene que hacer. Usted tiene que ir al colegio aquí. Su deber aquí, ¿cuál es? Estudiar. Usted está en un trabajo y su jefe le dice, ¿su trabajo cuál es? Hacer este. ¿Sí? Yo estoy aquí, mi trabajo cuál es? Venir a la charla, organizar las cosas. O sea, cada vez que le van a pasar le tiene que pasar obviamente una cuenta de cobro. Todo aquel que tenga una responsabilidad, sí o sí tiene que rendir cuenta por esa responsabilidad que le dieron. ¿No es así? Ahora bien, y si el ser humano, con nuestro sistema moral, también tiene que pasar obviamente por un sistema donde nos hagan a nosotros una cuenta, pues, donde nos hagan una evaluación. Dice la Sura 74 a la 38, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasaba rahina. Dice, cada alma es rehén de lo que ha obrado. Cada alma es rehén de lo que ha obrado. En otro lado que dice, cada alma gana lo que obviamente se esfuerza, ¿no? Uno tiene lo que uno se esfuerza. Acá dice, cada alma es rehén de lo que uno ha obrado. Nosotros tenemos 3 tipos de rendición de cuentas el día del juicio. ¿Sí? Vamos a la what? Nosotros tenemos 3 tipos de cuentas, de rendición de cuentas el día del juicio. ¿Sí? Yo les voy a enumerárselos a ustedes, las 3 tipos de cuentas. Inshallah que estemos en la más sencilla. Sura 35, aleya 32, Sura Fatir, dice lo siguiente, Bismillahirrahmanirrahim. Y luego hicimos que heredaran el libro aquellos que de nuestros siervos que elegimos. Entre ellos hay quien es injusto consigo mismo, quien es moderado y quien se adelanta en las buenas obras con el permiso de Dios Todopoderoso. Al profeta le dijeron que qué quería decir esta ley, ¿no? Él lo explica, dice. En cuanto al injusto consigo mismo, ¿cuál es? Dalimu el nafsihi, que oprime su propia alma. Nosotros qué decimos en el Dua Comedia, Anasu nafsi, oprime mi propia alma, ¿cierto? Aquí dice mi propia alma, los que son opresores que yo no mismo. Eso tiene una rendición de cuentas aquí, dice Sagrado Corán, Yusabun hisaban shadida. Shadida en árabe es una cuestión fuerte. Eso tiene una rendición del día del juicio, fuerte. Eso los aprieta. El que no oprimió su propia alma. Por eso el imam Ali se da golpe en el pecho, oprime mi propia alma. Sí, tanafsu nafsi. 2, dice, en cuanto al moderado, muqtasid, tendrá un cálculo fácil. Yusabun hisaban yasira. Porque es que es el moderado. O sea, allá sí no, allá no. ¿Sí me entiendes? Pone control a su vida. El moderado. Y el tercero, ¿qué es? En cuanto al tercero, es que se adelanta a las buenas obras. Sabikun bilhayri. Hace siempre tratando de que si el hermano necesita alguna cosa, estoy ahí primero. No esperan que le pidan. ¿Sí? ¿Han visto cuando el papá de uno necesita una situación? Uno al papá o a la mamá, uno no espera que el papá o la mamá lo llame. Mamá, ¿qué necesita? Papá, ¿qué necesita? Mamá, yo le soluciono. No hay que esperar que ellos nos digan a nosotros qué necesitamos, si uno se le adelanta a ellos. Como esta muchacho, llega y papá llegaba a la casa y yo primero que saliera a traer la chancleta, que quitar los zapatos cansados, y yo me adelantaba a eso. Y me decía, gracias, mijo. ¿Sí? Entonces uno tiene que adelantarse a eso. ¿Qué dice al final? Dice, cuando al final de eso pasa, dice, Yadkhulu al-janna bighayri hisabi. Dice, entren al paraíso sin ninguna rendición de cuenta. Sura 35, aleya 32. ¿Qué nos dice la ley? Nos especifica los 3 tipos de rendición de cuenta. ¿Cuál es el primero? El injusto consigo mismo.
¿Cuál es el segundo? El moderado. ¿Y cuál es el tercero? El que se adelanta hacia la buena obra. Ahora bien, para algunos dice el Sagrado Corán también que la rendición de cuentas es fácil. Dice lo siguiente: Faman yutiha kitabu biyimmati fasawa yusahbu hisaban yasira. Sura 84, lea 7-8. En cuanto a quien reciba su libro en la diestra, tendrá un cálculo ¿qué? Fácil. Ustedes han visto que nosotros cuando estamos en la oración terminamos de hacer tasha, nosotros ¿qué decimos? A la derecha, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Y a la izquierda, Salam alaikum wa barakatuh. ¿Saben por qué hacemos eso? Los ángeles. Los ángeles que siempre rezamos nosotros. ¿Sí? Si es mustahab. Esa parte no es obligatoria, pero hay que hacerlo. La ley ya que dice, en cuanto a quien reciba su libro en la diestra, tendrá un cálculo que es sencillo, fácil. Para otros es difícil, dice el Sagrado Corán, Sura Al-Baqara, la ayah 281. Luego cada alma será retribuida en su totalidad por lo que cometió y no serán tratados injustamente. Ahora bien, no es que para algunos no haya cuenta. Salman al-Farsi no tiene cuenta. ¿Qué cuenta tiene Salman al-Farsi? ¿Sí? Salman min Ahl al-Bayt. Salman es de Ahl al-Bayt. Abu Dar tampoco tiene cuenta. Y son las personas comunes y corrientes como nosotros normales, ¿no? Ellos no eran inmaculados, sino que llegaron a un grado de perfección y estuvieron como imanes, estuvieron de profesor a la imam al-imam. Ahora bien, como estamos hablando sobre el tema de las cuentas del día del juicio, ¿no así? Pero estamos hablando de cuál es el amor o para quién nosotros tenemos que amar. Y la primera de todas, ¿cuál es? Ya la dialéctica. Se olvidó, ¿no? Introspección. Exactamente. La primera de ellas es introspección. Entonces yo le estoy haciendo el repaso a ustedes del tipo de cuentas, obviamente, que nosotros vamos a tener el día del juicio. Entonces, para nosotros no llegar allá y tener una evaluación sencilla, ¿qué tenemos que hacer? Revisar nosotros mismos, ¿cierto? Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿qué cosas hacen que nuestra rendición de cuentas sea fácil? ¿Cierto? Ya vamos a llegar allá todos vamos. Pero yo, ¿cómo hago que la cosa ya sea sencilla? Exactamente, perfecto. Usted se sentó todos los días, ¿qué hice? ¿Qué no hice? Recé cumplido, fui grosero, me porté mal, no llegué, no aquello. Sí, usted, una auditoría interna de lo que usted hace. ¿Sí? Eso tiene que hacerlo todo el mundo. Alama Tabatabai, Rahmatullah Alayhi, dueño de Almizán, hacía eso. Alama Tabatabai decía que él antes de acostarse se sentaba y dio una introspección. ¿Sí? Esa es la primera cosa que nosotros tenemos que hacer. Ahora bien, ¿cuáles son las cosas que hacen que nuestra rendición de cuentas sea fácil? Dijimos que ¿cuál era? La primera introspección. ¿Quiénes son las personas que pasan sin que la hagan cuenta? Sabikun, los amigos de Dios. ¿Sí? Eso básicamente el día del juicio dicen no hay ningún inconveniente. No pasan por el Siratal, que es el Siratal, donde la gente obviamente decimos Siratal Mustaqim, ¿sí? El puente para pasar entre el paraíso y el infierno. No van al Mizán que es la balanza donde le pone usted el átomo, que si usted lo que ha hecho ha sido el peso de una mostaza, sí, que no. Y no pasan ni siquiera hasta por el Barça. Ellos van derecho a un pre-paraíso o un pre-infierno, la autoridad, ¿sí? Van derecho. Así que la primera cosa que tenemos que hacer que es introspección. Hay una vez que dice Man hasaba nafsu kullu yawm, quien rinde cuentas a su alma cada día tendrá una rendición de cuentas fácil. Si usted sabe que es un error, se sentó en su cama y usted que dice está firular, ¿cierto? Lo corrige. Si usted sabe que cometió un error, entonces usted trate de devolverle el derecho al hermano o a la hermana si le cometió un error. Si usted cometió un error, mire cómo lo soluciona. El imam Sa'd al-Alayhi Salam dice que estaba en una reunión una vez y él dijo un tema y una persona se paró y se fue. Se sintió como aludida, ¿no? Como que le cayó, ¿no? Le cayó el tema y a lo que le cayó, el imam Sa'd preguntó que por qué se fue. Yo no es que usted dijo una cosa y él como que
se sintió. El Mansa dijo, ¿el problema fue mío? Digo, no, fue suyo, pero usted dijo algo y le cayó. El Mansa dijo, bueno, yo soluciono. Se fue a la casa del otro. A las 4:30 de la mañana que terminó el falle, la persona asomó y vio que el imán estaba dando vueltas en su casa. Dijo, Maulana, ¿y usted? Es que me dieron que usted se sintió mal por algo que yo dije, vengo a arreglar el tema. Discúlpeme que no fue mi intención. ¿Sí? O sea, fue a corregir el error. Uno sabe lo que uno dice mal. Amir al-Mu'minin alayhi salam, ¿qué dice? Hagan cuentas ustedes mismos antes de que se las hagan. Revisen ustedes mismos. Sean comerciantes con todo. Si nosotros hacemos cuentas con nuestro día a día, ¿por qué no hacemos cuentas con nuestra propia alma? Si Dios dice al profeta, ame a los que se hacen cuenta ellos mismos, a los que se hacen introspección, a los que ellos mismos se miran, se verifican. ¿Sí? Miren, en esta situación, uno piensa quizás que la autobilidad, los pecados no van a tener efecto con el día del juicio. ¿Recuerdan qué dice? Cuando uno llega al día del juicio, las caras de las personas están acorde al pecado que uno ha tenido. Me queda en el Barça, ¿no? El Barça es otra cosa, ¿no? Allá en el día del juicio. Dice que uno va pasando por un lugar y hay personas que tienen la cara hacia arriba y las pisotean. Y preguntan por qué eran los arrogantes. Entonces la gente pasa por encima pisoteándolo. Eso no es arrogante. Dice el Sagrado Corán. En otro lugar dice que cuando uno está en la fila del día del juicio, que nos van a hacer la evaluación a todos, ¿sí? La persona que está al lado tiene un olor fétido. Y pregunta por qué no es que sea fornicador. El fornicador se levanta con un olor fétido. ¿Sí? Otros dicen que tienen dos caras, al lado derecho y a la izquierda. Otros dicen que tienen dos lenguas. Y le preguntan por qué no es que son hipócritas. O sea, todo lo que nosotros hagamos, el día del juicio inclusive se dice que ni siquiera nosotros tenemos que preguntar quiénes son y quiénes no son. Ya con la cara los conocemos. Ahora, ¿nosotros tenemos ese tipo de personas aquí en este mundo? Sí, las tenemos aquí. Voy a leer un hadith bien bonito para que lo tengan claro y que la autobilá nosotros entremos en este grupo, la autobilá. Dice el imán Sajjad alayhi salam, Zainul Abidin, el hijo de el imán ¿qué? El imán Hussein, mashallah. El imán Bakr era el hijo de él, mashallah. El papá de Jafar, mashallah. Dice lo siguiente, imán Sajjad alayhi salam, an-nafsi fi samani ala sittati tabaqa. Dice, la gente en nuestro tiempo es de 6 categorías. Este es muy bonito y es fuerte. De 6 categorías. León, lobo, zorro, perro, cerdo y oveja. 6 categorías. Solo debemos ser una de estas y tenemos que rodearnos de una sola. ¿Te la repito nuevamente? Ya les voy a repetir, ya les voy a explicar cada una de esas que son. 1. León, lobo, zorro, perro, cerdo, oveja. Son 6 tipos de personas. Dice lo siguiente el imán Sajjad alayhi salam. Y hace una clasificación basada obviamente en la cuestión interna de cada quien, ¿no? Primero dice lo siguiente. León. ¿Quiénes son los leones? Los reyes, opresores y tiranos. ¿Sí? Pero habla obviamente de que el león tiene una característica buena, que es fuerte, ¿no? Pero aquí habla de una cuestión negativa. Esto, dice, son para los leones, que son los reyes, opresores y tiranos. Y explica, ¿quiénes son? Oiga bien, gobernantes, líderes o cualquier persona en posición de poder que con su autoridad pueda humillar, oprimir y destruir a otros sin ningún reparo. Yo estoy en una posición de poder y hago lo que me venga en gana y paso por encima suyo. ¿Sí? Los que están en posición de poder, inclusive hasta el mismo papá, si está en una posición de poder y oprime al hijo, pues también está en el grupo. ¿Sí? Esos son los leones.
Y dice, ¿cuál es su característica? La opresión y la tiranía desmedida. Los abbásidas fueron así, oprimían a la gente, a diferencia de nuestros imames. Una persona llegó en Karbala, donde estaba obviamente la ley marcial, ¿no? Estaba el imam Hussein, que iba a entrar, entonces estaba en la ley marcial, y dijeron que nadie podía obviamente entrar en la noche. Y entró una persona, y esa persona entró, y básicamente la persona venía a hacer una apuesta, ¿no? Como un comerciante, y lo cogieron. Y dijeron, el tipo dijo, yo no conozco a ningún Hussein ibn Ali, yo nomás vine aquí a trabajar. Una persona cualquiera. Nosotros sabemos, pero estamos a matar para que quede como una clase que nosotros somos los que mandamos. Y lo mataron. Entonces, si nosotros tenemos poder, cualquiera que sea, nosotros no podemos actuar como un ¿qué? Como un león. No podemos oprimir a las personas. No podemos humillar a las personas. 6 son las categorías. La primera, ¿cuál es? El león. La segunda es el mansayán. ¿Cuál es? Lobos. ¿Cuáles son los lobos? Dice el mansayán, los comerciantes deshonestos. ¿Quiénes son los comerciantes deshonestos? Esos empresarios, ¿sí? Esos que cambian su moral por las ganancias, engañan al comprador. ¿Qué hacen ellos? Pónganle cuidado. Critican la mercancía cuando la compran para bajar el precio. ¿O cuánto vale? ¿Vale 100.000? No, no vale 100.000. O tiene que valer mismo 50. La critican para bajar el precio. Y la alaban excesivamente cuando la venden. Cuando ya compran a 50, entonces, ¿esto cuánto vale? Esto vale 150. La venden el doble. Esto es muy bueno. Esto es un buen material. Pero allá fueron y la compraron a menor precio. La bajaron. Hablaron mal de eso a comprarla y cuando la tuvieron, ¿qué hicieron? La bajaron. La subieron. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tiene una dice que es para todos aquellos que manejamos el tema del comercio. Todos nos incluimos. Dice lo siguiente. Presten atención a este hadith del profeta Muhammad. Dicen, no abran una tienda, no comercien, a menos que se abstengan de 5 cosas. Primero, de la mentira. Es decir, cuando vayan a vender, no mientan, esto sí, esto no. Mentira. 2, del falso juramento. Bueno, pero créame, corazón, que así es. Yo lo traje. 3, de la usura. ¿Sí? 4, de elogiar la mercancía en exceso. Esto es muy bueno, esto es buenísimo. Y 5, de criticar la mercancía de la gente. No compré allá, cómpreme aquí, hermano. Allá la cosa no está bien. ¿Sí? De esas 5 cosas, se las repito, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No harán una tienda, no comercien a menos que se abstengan de 5 cosas. De la mentira, del juramento falso, de la usura, de elogiar la mercancía en exceso y de criticar la mercancía de la gente. Así que el segundo grupo, ¿cuál es? No. Ahora vamos al tercer grupo, ¿cuál es? Los zorros. ¿Sí? ¿Quiénes son los zorros? Los zorros es quienes usan la religión para su beneficio personal. La religión para su beneficio personal. Usan la religión para beneficio personal. Cuando toca, sí. Cuando no toca, no. A unas cosas sí y para otras cosas no. ¿Sí? Lo que le beneficia a él, va. Lo que no le beneficia a él, no va. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que utilizan la religión para las apariencias piadosas o el conocimiento religioso como un medio para alcanzar fama, poder o riqueza mundana, o para acomodarla a su propio criterio. ¿Quiénes son esos? Que tienen características de hipócritas y oportunistas. ¿El tercer grupo cuál es? Los zorros. 4, ¿cuál es ese? No, el perro. ¿Quiénes son los perros? ¿Qué hacen los perros? Aullan. ¿Y qué más? No, pero tienen alguna característica. ¿Cuál hacen? Ladran.
¿Quiénes son los perros? Quienes dañan con su lengua. Personas cuyo principal instrumento de agresión, dice el más allá, es su lengua. Y utilizan su lengua para todo. Obscenos, irrespetuosos, agresión verbalmente. Hay una cola, ahí llegó ese, atiéndalo rapidito, ay, que ese es un problema, atiéndalo. Que vaya. No quieren escuchar. Pues váyase, coja sus cosas, váyase. Es básicamente que es manejar, obviamente, el tema de la lengua. Y ya hemos hablado varias veces aquí que una de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿cuál es? La lengua. El quinto grupo, ¿cuál es? El cerdo. ¿Cuál es un cerdo? Personas que carecen de honor y decencia. ¿Quiénes son esos? Hombres y mujeres que han perdido todo el sentido de la vergüenza, pudor y la dignidad personal. Nosotros hablamos aquí del tema del pudor. ¿Sí? En otro lado dice, generalmente, aquellas personas que la vestimenta no es modesta y aquella persona, obviamente, que transgreden los límites de la moralidad. ¿Sí? Ya ustedes saben quiénes son este tipo de personas. Ustedes conocen la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué se inició Sodoma y Gomorra? ¿Ya conocen la voz, perdón? El origen de eso, dice el Imam Bakr, el origen de eso, ¿sabe dónde nace? En la impureza, dice el Imam Bakr. Cuando iban al baño, no se limpiaban. ¿Sí? Cuando tenían relaciones íntimas, no se aseaban. Mantenían todo el tiempo impuros. Iban al baño a hacer deposición, no limpiaban. Mantenían todo el tiempo una persona así. Shaitán, cuando ve la situación así, obviamente ahí es donde Shaitán aparece y les enseña a ellos lo que para él es el placer de hombre y hombre, mujer y mujer. Él les enseña eso del placer. ¿Sí? Les enseña toda la situación. Ya vamos a la sobre el tema del Sodoma y Gomorra después largo, ¿no? Al final, ¿qué dice el Sagrado Corán? Cuando se les dice no corrompan en la tierra, dice pero si nosotros queremos solucionar la situación, nosotros queremos arreglar aquí, no hay que corromper. Nosotros vamos a querer solucionar el tema aquí. Inshallah vamos a hablar sobre Sodoma y Gomorra más adelante en un futuro, qué fue lo que pasó. Pero bueno, estamos hablando sobre quiénes son esas personas. Los cerdos. Ahora bien, ¿el sexto cuál es? La oveja. La oveja. El creyente. ¿Cuál es la oveja? Creyente puro y benéfico. Dice el idioma musulmán. ¿Quiénes son? Dice el imán Sayyad al-Salah. El creyente verdadero es como una oveja pacífica. No daña a nadie y todos sus aspectos son puros y beneficiosos para los demás. Dice el imán. 1. Su carne, como la pueden comer, es conocimiento y acciones que alimentan. La carne no es. 2. Su leche, ¿sí? Básicamente lo que dice el tema de la leche, consejos y sabiduría, o sea, nutre. ¿Ya? Aunque aquí obviamente menciona leche, pero obviamente lo pone en otra situación. Después dice su lana. La lana queda calidez y te abriga. Y hasta sus huesos. Que nosotros hacemos el tema del sancocho, un tipo de cosas, dice, son sus errores menores. Dice, sirven de lección y aprendizaje. La oveja. Su característica interna es la pureza y la beneficencia, que es prácticamente su inocencia. Al final, ¿qué dice el más allá? Vendrá un tiempo en que el creyente se vuelve como una oveja entre 5 animales. ¿Sí? Ahí mira, repiten cuál es el primero. El león. El cerdo. Primero el león, sí. El segundo, el lobo. Santo. Al final, el Simán Sayá de todo esto que nos explica, dice, hagan un autodiagnóstico. Dice, ¿en cuál de estos animales se está convirtiendo su alma o nuestras almas? ¿En
cuál nos estamos convirtiendo? En un perro, en un zorro, en un cerdo, la autovila. Y también dice, tengan mucho cuidado con la compañía. Extremo cuidado con la compañía. Los hijos del profeta Yacub, hermano del profeta ¿qué? Yusuf. No tuvieron problemas de creencia. ¿Saben qué fue lo que pasó? Tenían malas amistades. El problema de ellos fue de mala amistad. Los amigos le decían, oye, tu papá todo el tiempo quiere más al uso, ¿no? Le decía, y yo lo llevo a eso. Pero todos eran creyentes, musulmanes. De hecho, inclusive ya no son las 5 familias. Las 5 tribus de Israel son de ellos, ¿no? ¿Cierto? Y último dice, hagan un trabajo con su jihad al-nafs. 3 cosas dice. 1, autodiagnóstico, que estamos hablando del autocrítico, crítica. 2, cuidado con la compañía con que están. Si nosotros los musulmanes somos, pues, 1, pues tenemos que estar con musulmanes. Pero cuando no andamos con los musulmanes tenemos problemas. Y 3 dice, hagan una lucha interior. El 2 es, cuidado con la compañía. Y el tercero es, obviamente, jihad con el nas, con su alma. No, es que estoy explicándoles a ustedes que esta es la lección que el imán Sayyad nos dice después de que nos explica quiénes son este tipo de 6 personas que hay. Entonces al final nos dice que para este tipo de cosas y no sepan en qué se están convirtiendo la autoridad, hagan 3 cosas, dice el imán Sayyad. Dice, 1, hagan un autodiagnóstico. 2, tengan mucho cuidado con qué personas están. Y 3, una lucha interior. Y le preguntan, ¿y cómo hago lucha interior? Todo lo que el nafs quiera, digan no. Quiero ir para allá, dígale al nafs que no. ¿Sí? A lo malo no. Todo lo que el malo le diga, pues, que él haga, usted dígale no voy. ¿Ya? Esa es la primera cosa que tenemos que tener para que nuestras cuentas del día de juicio sean ¿qué? Fáciles. O sea que entre comillas todo se resume en una sola, ¿cuál es? Autoevaluación. ¿Sí? Todo esto que le hablé es para autoevaluación. ¿Listo? ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿En qué nos queremos convertir? La segunda cosa, son 3. La segunda cosa, ¿cuál es? Dice lo siguiente el imán Sayyad alayhi salam. El día de la resurrección, usted que habla de la cola, el día de la resurrección, cuando estamos en la cola, los ángeles vienen y dicen, usted, vayan allá adelante. Usted, salga de la cola. Le preguntan a los ángeles, ¿por qué? Digo, el más allá digo que los ángeles, ¿qué dicen? Digo, as-sabirun, esos son los pacientes. Como han tenido tanta paciencia en el mundo, ahorita no necesitan estrellar. Sálganse, ustedes van derecho hasta el paraíso. Los pacientes. Entonces se pasa la cola. En 3 lugares nosotros tenemos que tener paciencia. Primero, en las desgracias. La autoridad. Dios nos libre de una desgracia, una vida compleja. Sí, yo les digo que recientemente mi papá, pues, Rahmatullah, falleció hace 3-4 años y no es nada sencillo. Eso que el imán Maleri Salam tiene una que dice, cuando se muere el padre, una familia, es como si la columna vertebral de uno le rompiera, y yo lo viví. Cuando el padre fallece, todo se desbarata. Alhamdulillah, pues uno está bien solidificado para poder aguantar, pero es un remesón muy fuerte. ¿Sí? Dicen las desgracias. 2, donde tenemos que tener paciencia, en las tentaciones. Pero nosotros estamos en un sistema donde no es islámico. Tentación, inclusive salimos a la calle y queremos comernos algo, es haram, es halal, pasamos por ese tipo de cosas. 3, paciencia en la práctica de la religión, dice. Practicar la religión no es sencilla. ¿Usted aceptó el Islam? Sí. Bueno. ¿Qué hizo? Pues yo tomé la shahada. Bueno, ¿y ahora qué pasa? No, usted regale raza 5 veces al día. ¿Cómo? Sí. Y ese pollo ya no lo puede comer. ¿Qué? No, el pollo tiene que ser sacrificado. ¿Y dónde voy? No, pues yo no sé dónde va. Hablando de la calle tenemos esa situación resuelta, pero cuando uno va a comprar el pollo, no hay. No es sencillo llevar la religión.
no es sencillo, es con una práctica. Por último, el imán Sayyad alayhi salam dice, y esas personas que tienen paciencia serán las personas que van a llegar al paraíso. La primera cosa es autoevaluación, la segunda cosa que es paciencia. La tercera, esta yo digo que es la más difícil, perdón y reconciliación. ¿Sí? Reconectarse con la otra persona con que usted cortó no es sencillo. Yo conozco personas que llevan años pelearon con su papá, con su mamá y cortaron la relación. Ahora usted le dice, un hermano le dice a usted, levanta el teléfono y llame. Hermano, se la mala y con qué pena. Es que no se trata de quién tiene la razón y quién no tiene la razón, sino de reconciliarse. Si hay una cosa que corta la vida del ser humano suave, ¿cuál es? La injusticia. Ese es el imán Sayyad. El imán Sadi, perdón. Y el imán Sayyad, ¿qué dice? Alayhi salam. Si usted quiere que su vida a usted se la alargue, pues reconcíliese con sus seres queridos. No tenga rencor. Yo leí el hadith la vez pasada, que fue el profeta. Todo aquel que tenga rencor no entra al paraíso. El imán alayhi salam tiene un hadith que dice, mantengan los lazos y reconcilian con los que han cortado relaciones, porque alarga la vida y aumenta el sustento. A veces uno ve que la situación uno se le aprieta, la parte económica. Bueno, siéntese y mire qué o con quién ha cortado relación. Porque hablan del tema de que perdió la plebe de vuelta. ¿Con quién usted cortó relación? ¿O qué hizo malo? El imam alayhi salam dice, 3 beneficios existen en el mantener los lazos y reconciliar la relación. Primero, dice, el que se reconcilia aumenta la misericordia divina en su vida. ¿Sí? Primero. 2, el que se reconcilia, Dios le expía los pecados y le limpia su corazón. Y 3, el que se reconcilia, Dios le prolonga la vida y obviamente le aumenta el sustento. ¿Cuáles son las 3 cosas que nosotros tenemos que tener para que nuestras cuentas sean sencillas el día del juicio? Primero, autorregistración. Segundo, la paciencia. Y la tercera, ¿cuál es? La reconciliación. ¿Qué hizo el profeta Yusuf? Todo lo que el hermano le hicieron. Y al final, ¿qué dijo? No, yo los perdono. Los hermanos se dieron cuenta que Yusuf, el que estaba allá, se pararon donde Yusuf y le dijeron, usted no pase nada. Péguenos. Todo lo que le hicieron, ¿no? Háganos algo. Ellos podían y se golpeaban, ellos se golpeaban así, se cacheteaban ellos mismos. Se daban cachetadas ellos mismos. Péguenos por lo que le hicimos. El profeta Yusuf les decía así, no, yo lo quiero mucho. Les decía así. Más duro le daba a ellos, porque ellos estaban esperando que les pegaran. No, ustedes son mi hermano, yo los quiero mucho. Si inshallah ta'ala nosotros utilizamos esto, inshallah nuestra cuenta, evaluación el día del juicio será sencillo. Y estamos en lo que el profeta dijo que los queridos, y queremos que querer, los amados obviamente, las personas que Dios Todopoderoso dice al profeta que tenemos que amar. Ame a estas personas, le dice Dios al profeta, ame a estas personas. Inshallah que hagamos obviamente nuestra introspección nosotros día tras día para que mejoremos. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.